Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma. Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno tener a todos de vuelta y vamos a entrar directamente al libro porque el tiempo siempre parece escaparse de nosotros. Así que por favor, ábranme a Mateo 24. Por supuesto, siempre nos gusta invitar a nuestra audiencia de televisión a que tomen su libro y sigan estas cosas con nosotros. Tomen sus notas. Y si tienen alguna pregunta, llámenos a ese número gratuito. Y muchas veces podemos responder una pregunta por teléfono o escríbanos o lo que sea. Estaremos encantados de ayudar en todo lo que podamos. Muy bien, ahora en Mateo 24, comenzando con el versículo 15, vamos a retomar este remanente del que hablamos en el último programa, que creo que será el 1/3 que sobrevivirá a los horrores de la tribulación. Y Jesús habla de ello, y si Él habla de ello, podemos confiar en ello, porque después de todo, Él es el autor de toda la historia. Él es el autor de nuestra salvación. Él es el autor de la eternidad, y ciertamente Él es el autor de este libro. Y así ahora dice en el versículo 15, Mateo 24, cuando por tanto vean la abominación de la desolación, de la que habló Daniel el profeta. Ahora acabamos de ver eso en un programa o dos atrás, y no voy a hacer que vuelvas a Daniel capítulo 9, pero recuerdas en el versículo 27 del 9, dice que en medio de la semana Él entrará en el templo y lo profanará, y eso será en medio de la tribulación, al final de 3 años y medio. Muy bien, así que ahora Jesús está definiendo claramente que este evento es de lo que Daniel estaba hablando. Ahora, en el versículo 16, Él dijo, entonces, en otras palabras, cuando la noticia de repente salga de que el anticristo ha entrado en el templo y lo ha profanado, no dudaría, pero dado que volverán a los sacrificios de animales y el altar estará en funcionamiento, probablemente, solo por terquedad y demonismo y lo que sea, ofrecerá un cerdo. Eso es lo que creo que hará, porque eso es anatema para un judío, ¿sabes? Pensar en un cerdo siendo sacrificado y su sangre derramada en su altar. Pero sea lo que sea, él va a profanar el templo y luego se volverá inmediatamente contra el judío. Está bien. Entonces en el versículo 16 Jesús dijo, entonces que los que estén en Judea huyan a las montañas. Ahora, hablamos de esto hace varios meses, pero nuevamente, dado que está en línea con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, lo vamos a repetir. Versículo 17. Ahora quiero que observes, a medida que bajamos a través de estos versículos, que este no es un grupo de solo una edad o un sexo. Este es un grupo mixto de personas. ¿Está bien? Que el que esté en la azotea no baje para sacar nada de su casa. Ahora hemos explicado esto una vez antes, que probablemente son judíos que viven en el área de Jerusalén y Tel Aviv y lo que sea, que tal vez están jubilados, viviendo bastante bien, si puedo usar esa expresión, están llevando un buen estilo de vida y así tienen este tiempo de ocio en la azotea. Y así la admonición es, ni siquiera te detengas a tomar ropa extra. Luego él se dirige a otro grupo de personas en el versículo 18, ni tampoco deje que el que esté en el campo, ahora eso incluye, por supuesto, a los más jóvenes, a los que todavía están trabajando y produciendo y lo que sea, y así ni tampoco deje que el que esté en el campo regrese a tomar su ropa. Además, no debería tomarse el tiempo para hacer nada, sino que desde donde quiera que esté trabajando actualmente, esté listo para salir hacia las montañas. Luego, en el versículo 19, Jesús dice, ay de los que están encinta. En otras palabras, tienes a tus jóvenes mujeres embarazadas y las que están esperando, y ellas también están incluidas. Así que ahora tienes a tus personas jubiladas adineradas. Tienes a la clase trabajadora. Ahora llegamos a las jóvenes madres y a las futuras madres también. Luego,
en el versículo 19, continuando, a aquellas que están amamantando, las madres que amamantan, va a ser difícil para ellas. Va a ser difícil para alguna joven que está casi lista para dar a luz hacer esta larga travesía hacia las montañas, que creo que estarán al sureste de Jerusalén, probablemente hacia el área de Petra. Posibilidad. No estoy diciendo que lo sea, pero es una posibilidad. Y luego llega al versículo 20, y nota ahora que esto es una indicación de que el judío estará de vuelta bajo la ley, porque él dice, oren o rueguen para que su huida no sea en invierno, para que no tengan que sufrir el frío, la nieve, la lluvia y el hielo. Y eso puede suceder en el área de Israel, y oren para que no suceda en el día de reposo. Ahora, de acuerdo con la ley, verás, estaban limitados en cuanto a cuán lejos podían caminar en el día de reposo. Jesús dijo, es mejor que ores para que esto no suceda en el día de sábado. De lo contrario, la ley los limitaría para poder escapar. Ahora, al mirar todo este escenario, siempre me gusta recordar a las personas a las que enseño. Retroceder a la salida de Egipto, mucho de esto es casi idéntico. Ahora, si será en números o no, no estoy seguro, pero sin embargo, el escenario es muy similar. Van a tener este gran número de judíos de repente, simplemente, providencialmente, moviéndose a un lugar distante. Ahora bien, versículo 21. Aquí Jesús lo deja tan claro que, dado que esto está en medio de la tribulación, es decir, a partir de este momento, estos últimos 3 años y medio, porque entonces habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta este momento, ni jamás habrá. Ahora piensa en lo que eso abarca. Eso abarca todas las horribles experiencias que Israel tuvo en los días del Antiguo Testamento. Esto abarca los horrores del Holocausto. Esto abarca los horrores de la hambruna y la guerra que el mundo ha experimentado en la última generación. Y nada de eso puede compararse con lo que van a hacer estos últimos 3 años y medio. Y él dice, versículo 22, y a menos que esos días sean acortados, ahora, por lo que puedo entender de la palabra griega acortados, no significa que de repente, en lugar de 3 años y medio, solo serán 3 años. Pero la palabra significa a menos que termine justo a tiempo. En otras palabras, si estos 3 años y medio se extendieran un mes más, no quedaría un alma viva, va a ser tan horrible. Pero habrá sobrevivientes, y veremos eso en lecciones futuras, que incluso bajo los terribles eventos cataclísmicos de los últimos 3 años y medio, aún habrá sobrevivientes en todo el mundo. El versículo 22 entonces nuevamente, a menos que esos días sean acortados o llevados a su fin oportuno, no se salvaría carne alguna, sino por causa de los elegidos. En otras palabras, para aquellos que serán creyentes al entrar en el reino. Ahora, nunca pierdas de vista esto. Tenemos que tener creyentes de carne y hueso para entrar en el reino. Y así el Señor tendrá que detener esto antes de que todos sean asesinados, o no habría nadie para la regeneración de la raza humana en la economía del reino. Así que, a menos que esto se lleve a su fin oportuno, no se salvaría ninguna carne. Pero dado que terminará a tiempo, habrá sobrevivientes. Y por supuesto, como dije, retomaremos eso en Isaías. Está bien, ahora vamos al capítulo 6 de Apocalipsis nuevamente, porque después de todo ahí es donde hemos estado, donde estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y recuerda que en este capítulo 6 estábamos observando los sellos, esos sellos que estaban en el exterior de este rollo. Apocalipsis 5, que recuerdas, era indicativo de una hipoteca. Y hemos visto cómo esta hipoteca se está abriendo ahora al quitar los mecanismos desencadenantes de los eventos en el tiempo. Primero el caballo blanco, que era un símbolo de la venida del anticristo. El caballo rojo, el simbolismo, creo, de la invasión rusa. Y el caballo pálido, el simbolismo de la hambruna y la enfermedad. Y luego tenías el caballo negro, que indicaba la gran muerte y destrucción que vendrá como resultado de la hambruna. Y luego llegas al versículo 12 y él abre el sexto sello.
Ahora recuerda que hay 7, pero el séptimo lo cubriremos un poco más tarde porque va a introducir los otros juicios de trompeta que seguirán después del punto medio. Pero quiero que veas ahora que este sexto sello está en el punto medio de la tribulación. Y vi, y cuando él abrió el sexto sello, he aquí, hubo un gran terremoto. Y el sol se volvió negro como un saco. Pelo y la luna se volvió como sangre. Ahora, por supuesto, creo que lo que realmente tienes aquí es que como resultado de los eventos catastróficos de terremotos y probablemente volcanes, vas a ver, como hemos visto a menudo, que la luna simplemente se volverá roja como sangre debido a toda la contaminación en el aire. El sol en realidad se oscurecerá debido a esto. Ahora vamos a retomar los versículos intermedios en otro momento, pero ahora bajemos hasta el versículo 17 en este capítulo 6. Recuerda, primero habrá un gran terremoto. Ahora, esto es en el punto medio, va a haber un terremoto específico y ahora puedes venir. Ahora creo que las escrituras indican que, como dije en un programa o dos atrás, los primeros 3 años y medio no van a ser un picnic de escuela dominical. No van a ser una utopía. Quizás solo por unos meses el anticristo parecerá tener todo bajo control, pero el resto de esos 3 años y medio va a empeorar progresivamente. La guerra y la invasión en Israel y toda la hambruna que la acompaña ya está comenzando a aumentar. Y luego cuando llegas al punto medio, no tengo mi línea ahí, pero cuando llegas al punto medio de los 7 años, aquí viene este gran terremoto. Ya hemos visto a los 2 testigos resucitados y ascendidos, probablemente todo dentro de un lapso de 72 horas o 3 o 4 días o lo que sea, pero en el punto medio. Y ahora el versículo 17 dice, porque ha llegado el día de su ira. En otras palabras, esos últimos 3 años y medio, el que Mateo 24 dijo que era peor que cualquier otro período en toda la historia humana. Muy bien, ahora ven al capítulo 11 aquí en Apocalipsis. Mateo, quiero decir, Apocalipsis capítulo 11. Ahora, para retomar el tiempo nuevamente, siempre tengo que tomar esto con calma, o la gente dice, bueno, ¿de dónde sacas que este es el punto medio? ¿Cómo sabes que no es en algún otro momento? Bueno, recuerda cuando estábamos estudiando a los 2 testigos hace varios programas. Verso 3. Donde Dios dice, les daré poder a mis 2 testigos y profetizarán o hablarán durante 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 años y medio. Muy bien, entonces cuando terminan su testimonio los matan, recuerda, y son resucitados. Verso 11, 3 días después, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos. Pusieron de pie y ahora llegas al verso 12. Oyeron una gran voz del cielo que decía, sube aquí, y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahora ese es el punto medio, ese es el final de los 1260 días. Ahora pasas directamente al siguiente verso, y lo que dice, y la misma hora, ¿ves? Así que estamos en el punto medio. A la misma hora hubo un gran terremoto. ¿Ves cómo encaja eso con el capítulo 6? De vuelta en el Apocalipsis, va a haber un gran terremoto. Bueno, aquí se repite y no habrá un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad cayó y en el terremoto hubo muertos entre los hombres. Ahora creo que son predominantemente judíos en el área de Jerusalén. Hubo muertos entre los hombres 7,000. Y él, ¿cuál es esa siguiente palabra? Remanente, ¿ves eso? Y el remanente se asustó. En otras palabras, Dios ha llamado su atención ahora y se asustaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora aquí es donde siempre tengo que decir a mis clases, tengan cuidado. Un judío religioso hoy no tiene problemas para dar gloria a Dios, ¿verdad? No, quiero decir, siempre están elevando al Dios de Abraham. Pero, ¿cuál es el problema con el judío hoy? Que Dios tiene la controversia, no reconocerán al Cristo. ¿No es así? Ahí es donde todavía están ciegos y aún están en su incredulidad.
¿No pueden reconocer que Jesús era el Cristo? Ahora bien, según este versículo, a pesar de que dan gloria a Dios y son religiosos, han estado practicando la adoración en el templo durante 3 años y medio, han reconocido al Cristo. No, y así mantengo que este remanente, bajo el yugo, bajo la protección de su Dios Todopoderoso, van a huir a las montañas, pero aún en incredulidad. El soberano va a ser providencial. Ahora estamos listos para el capítulo 12. El capítulo 12 de Apocalipsis, un capítulo simbólico. Versículo 1, y apareció una gran maravilla en el cielo, una mujer, vestida del sol y la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento, ¿recuerdas el sueño de José? ¿Quiénes son las 12 estrellas? Bueno, es Israel, ¿ves? Y así, versículo 2, y ella, estando encinta, clamó, padeciendo en parto y dolor para dar a luz. Ahora que dice Isaías, nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. ¿Ves? Bien entonces, ¿quién es la mujer? Israel. ¿Cuál es el parto? Cuando nació el niño Cristo en Belén, ahora, versículo 3, y apareció otro, una maravilla o un signo en el cielo, un gran dragón rojo. Claro, el dragón en las Escrituras siempre es una imagen simbólica de Satanás, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas. Como dije, esa es una representación de su poder. Bien, versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora, ¿quién crees que eran las estrellas del cielo que Satanás influyó? Bueno, eran los ángeles en el momento de su rebelión. Claro, antes de Génesis 1, 2, cuando en ese intervalo Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios y evidentemente llevó consigo a 1/3 de la hueste angelical en su rebelión. Bien, ahora entonces el dragón o Satanás estaba delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué iba a hacer Satanás con el niño Cristo después de que naciera? Matarlo. Por eso se emitió el decreto de matar a todos los bebés varones menores de 2 años, para asegurarse que incluyera a este niño que había nacido en Belén. Está bien, ahora, versículo 5, ella dio a luz a un varón. Ve, Israel fue el vehículo a través del cual vino el Mesías. Y él vino y ahora salta, ve, quien iba a gobernar a todas las naciones con una vara de hierro. Bueno, eso ha sido representado desde el inicio de la historia humana, que un día gobernaría el mundo como su reino, como rey de reyes y señor de señores. De acuerdo, su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. ¿A qué se refiere eso? A la ascensión. De vuelta en Hechos capítulo 1, cuando se fue del Monte de los Olivos y regresó a Dios el Padre y se sentó a la derecha del Padre en las alturas. Ahora bien, versículo 6, ahora de nuevo saltamos en el tiempo. La mujer huyó al desierto. Ahora esto es en el punto medio de la tribulación. Hemos pasado por el nacimiento de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, su ascensión. Hemos pasado por la era de la iglesia y ahora es hora de que Él entre en los asuntos humanos y gobierne. Pero primero la mujer, la nación de Israel huyó al desierto, es decir, a las montañas. Ahora obsérvalo. ¿Dónde tiene un lugar preparado allí? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio. Ve, ahí están nuestros 3 años y medio de nuevo. Ahora, como dije, sigue pensando en el éxodo de Egipto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los trajo a sí mismo, ¿qué hizo por ellos durante 40 años? Los alimentó. Su ropa no se desgastó. No necesitaban nada. Él proveyó todo de manera milagrosa. ¿Está bien? Él hará lo mismo por este grupo de judíos que huyen durante 3 años y medio. Y aunque todos los eventos de la tribulación estarán ocurriendo a su alrededor, estarán salvo y seguros en este lugar que Dios les preparará. Ahora bien, tendremos que saltar al versículo. Volveré y veremos los versículos 7 al 12, si no en esta media hora, en la siguiente.
Pero ahora quiero que pasen al versículo 13. Ahora, todo esto está en el punto medio de la tribulación. Israel va a huir. Ahora recuerda a los que hablamos en Mateo, las personas jubiladas, las personas trabajadoras, los padres jóvenes, las madres jóvenes y lo que sea. Está bien, ahora el versículo 13. Así que cuando el dragón o Satanás, que ahora ha habitado en el anticristo, cuando, supongo que literalmente podría decir que cuando el anticristo, a través del poder de Satanás, vio que, lo siento, cuando el dragón vio que fue arrojado a la tierra, lo cual ocurrió en estos versículos anteriores, persiguió a la mujer que dio a luz al niño varón. ¿A quién va a atacar? ¿A Israel? ¿Al judío? Versículo 14, y a la mujer, que es este remanente escapando de Israel ahora, se le dieron 2 alas de gran águila para que pudiera volar al desierto, a su lugar, donde será alimentada por un tiempo, 1 año más, 2 veces 2 años, para un total de 3 años y medio de la cara de la serpiente. Está bien, ahora tenemos que volver a Éxodo un momento. Regresa hasta el capítulo 19 de Éxodo. Mantén tu mano en Apocalipsis. Si tenemos tiempo en esta media hora, volveremos. Pero en el capítulo 19 de Éxodo, y quiero que veas esta constante analogía entre Israel saliendo de Egipto y el remanente que huye saliendo de Jerusalén hacia este lugar preparado por Dios para esos últimos 3 años y medio. Éxodo 19 baja al versículo 3. Y Moisés subió a Dios, es decir, al monte Sinaí, y el Señor lo llamó desde la montaña, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel, ¿bajo mí usaron qué alas de águila? ¿Qué dijo Apocalipsis? ¿Van a ir como si tuvieran alas de águila? Bueno, ahora siempre tengo que recordarte, ¿los judíos brotaron alas y volaron fuera de Egipto? No, ¿cómo fueron? Caminaron. Pero fue una caminata sobrenatural. Tengo que pensar que Dios simplemente movió sobrenaturalmente a esos 3, 4, 5 millones de israelitas fuera de Egipto. Ahora regresa a Apocalipsis y tienes el mismo escenario. Sobrenaturalmente, soberanamente, Dios va a traer a este remanente de judíos que van a ser salvos. Aún no son creyentes, pero están saliendo en incredulidad. Pero sin embargo, bajo la soberana mano de su Dios eterno, y los llevará al desierto durante esos 3 años y medio. Ahora, aquí hay otra analogía de Egipto. Verso 15, cuando la serpiente, es decir, nuevamente trabajando a través del hombre anticristo, quien, recuerda, ahora tiene su sede en el templo, cuando la serpiente echó de su boca agua como un río tras la mujer, la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón echó. ¿Ahora tienes la imagen? Así de seguro como Israel huía de Egipto hacia el Mar Rojo. ¿Qué hizo el faraón? Bueno, envió su ejército y sus carros tras ellos. ¿Con qué propósito? Destruirlos. Bueno, el anticristo hará lo mismo. Cuando se entere de que hay un gran grupo de judíos huyendo de la zona de Jerusalén, inmediatamente dará la orden para una fuerza armada para perseguirlos y destruirlos. Porque quiero decir, después de todo, este es su odio. Pero Dios va a intervenir, y así como abrió el Mar Rojo para Israel, y luego lo cerró sobre los carros del faraón, Dios básicamente va a hacer lo mismo con esta fuerza armada del anticristo. ¿Lo ves? Y mientras Israel se dirige hacia las montañas, justo antes de esa fuerza armada, un batallón o un regimiento o lo que sea que él envíe tras ellos, justo antes de que alcancen a los últimos escalones de israelitas, la tierra se abrirá y los tragará y simplemente serán totalmente destruidos. Ahora, ¿ha sucedido eso antes en las Escrituras? Claro que sí. ¿Recuerdas cuando se ofreció el fuego falso? Claro que sí. ¿Y qué les pasó? La tierra se abrió y cayeron dentro. Bueno, vas a tener lo mismo aquí. Ahora, te he recordado antes, al estudiar el Apocalipsis, que constantemente recuerdes que muchos de estos eventos son a una escala más grande y mayor, por supuesto, pero ya han sucedido antes.
Esta no es la primera vez en las Escrituras que la tierra se ha abierto y ha tragado algo, pero aquí está. Ahora sigue leyendo. Esto se pone interesante. Así que cuando eso sucede, la noticia llega al anticristo en Jerusalén de que su fuerza armada fue totalmente destruida y los judíos fueron a un lugar donde no podían ser tocados. Así que el versículo 17, el dragón. Ahora recuerda, el anticristo y Satanás son sinónimos ahora, y así el anticristo habitado por Satanás estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra para dirigir todo su esfuerzo y toda su energía contra el remanente de su simiente. Ahora observa qué remanente es este. Este remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora piensa, ¿qué remanente ha estado ahí afuera durante 3 años y medio gritando literalmente al mundo? El rey viene, los 144,000. ¿Ves? Ahora este remanente, y normalmente lo pongo en la pizarra mientras avanzamos a través de nuestra línea de tiempo y estamos en el punto medio. Aquí en el punto medio tienes este remanente que escapa y se dirigen a las montañas en el este. Ahora ese es el remanente de Israel que, por supuesto, será salvado en un día cuando vean a Cristo venir en su segunda venida. Y están aquí en un lugar, y creo que lo verán venir visiblemente. Y cuando lo vean, Isaías dice, una nación nacerá en un día. Zacarías dice, ¿cuáles son estas heridas en tus manos? Él dirá, con las que fui herido en la casa de mis amigos. Y así se convertirán en creyentes en, creo, su segunda venida. ¿Quiénes son los 144,000 que están proclamando el evangelio del reino? Rey viene al mundo entero. Ahora bien, cuando el anticristo se dé cuenta de que no puede tocar a estos, entonces volcará toda su ira sobre estos 144,000. Y luego, cuando llegues a Mateo 25, ¿qué descubres? Han sido encarcelados, han estado desnudos, han tenido hambre, han tenido sed. ¿Ves? Porque el anticristo va a volcar toda su ira sobre esos 144,000 judíos. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 742. A Través de la Biblia, gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.